Mi nombre es Samantha Jiménez y a continuación les voy a hablar sobre la semiología de la retórica. La cultura helénica nos legó su arte y cultura, su arquitectura, sus instituciones, su filosofía, por citar unos pocos campos, aunque su herencia es incuantificable, pues hoy seguimos disfrutando de ella. En América Latina, la mayoría de países, a excepción de Cuba, Nicaragua o Venezuela, viven gobiernos democráticos, pero sabrán los unos y los otros que el término no se originó en América, sino en Grecia. De acuerdo a su etimología, demos significa pueblo y kratos es poder. Por ende, la democracia es el poder del pueblo. En este sentido, en el reflexionar surge la necesidad de hablar, de exponer razones y con ello se crea el ágora, un sitio destinado a exposición de ideas, pero en forma ordenada, coherente y convincente, y sacar de ahí luces para la solución o explicación de tal fenómeno social. De esta manera, el discurso se presenta como el medio de expresar o exponer con lógica y orden los argumentos a un determinado público que posee su propia cultura, a la cual debe adaptarse el discursante si quiere llegar con éxito, pero no solo basta buenas intenciones, sino que debe adquirir las herramientas elementales para unir los signos y plantear como en una balanza las ideas del emisor. La retórica, en definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado, bastante para deleitar, persuadir o conmover. No es el adorno o palabrerías como se puede pensar, sino un arte que permite brindar un tono eficaz, el lenguaje con el fin de conseguir el efecto deseado. Ese ha sido mi tema. Gracias. Buenas noches, queridos docentes. Les saluda Milena Velasco. A continuación voy a presentar la teoría de la estética de la recepción. ¿Qué es la teoría de la estética de la recepción? Este es un tema muy importante y a su vez muy llamativo. Primero empecemos con qué es la retórica, ¿sí? La retórica es la disciplina que estudia la persuasión de un discurso, las propiedades. Nos dice que cuando hablamos de un discurso, esto se complica, pero se detienen solo a interpretar los signos y a su vez lo hacen en un sentido propio y eso confunde al receptor o al público, a la persona a la que nosotros nos dirigimos, el, al cual el sentido no cumple el propósito del discurso y de la retórica. Como acabé de mencionar, es la disciplina de un discurso, el cual es también llegar con efectividad, articulando y en base a un sistema de signos, aceptando con una convención social al receptor. Dice que en algún momento los cultores de la retórica se vieron desviados su objetivo y lo cambiaron por técnicas, figuras de dicción, limitando eso al aspecto literario, como aquí lo damos a conocer. También dice que lo cual no fue una idea de la retórica, ya, ya que fue igual de antaño, ya que se expandió a todas las esferas de acción en la sociedad y empezó siendo igual pulida por los sofistas, sí, o a su vez, como conocemos igual de la filosofía. De acuerdo a esto, el sujeto capta los elementos de la realidad, como igual lo damos a conocer aquí, ¿sí? Y la retórica los une con lógica, con reglas convencionales
y culturales. Y dando por esto igual el fin de exponerlas de manera clara y entendible, como nos enseña así, le damos a conocer. Por ejemplo, tenemos un caso o un ejemplo clave que nos dice que en el caso de un vendedor que expone su producto, él desea darlo a conocer de manera clara, de manera efectiva y de esa manera igual dar a conocer los beneficios, ya que el fin es que el receptor le compre su producto y de esa manera puede haber llegado como está ahí la retórica, cumplió su objetivo, la persuasión y pudo cumplir o pudo tener un buen discurso. Si no hay lógica en ese proceso, si no hay retórica, pues obviamente el cliente se va a ir o simplemente no va a comprar el producto. El objetivo es de llegar con efectividad, articulando y en base a un sistema de signos aceptados en una convicción social al receptor, como lo mencionamos con el ejemplo anterior. Damos también a conocer que Marco Tulio Cicerón fue jurista, político y orador consumado, y él postulaba que un discurso debía constar de 5 fases, que decía inventio, dispositio, elocutio, memoria y acción. Sí, que el primero, como dice, que es el inventio, que es la invención y que elegirá los elementos para construir el discurso. El segundo es el dispositio, como su nombre lo indica, será la disposición de elementos, es decir, su razonamiento. El tercero será la elaboración, en este caso del discurso, que debemos que tener claro para igual poder plantear o poder igual conseguir lo que deseamos. En la teoría de la estética de la recepción cuenta mucho que el discurso tenga presente qué se va a decir. Y aquí es un punto de partida, pues se entiende que para ello se nutrió un tema y subtemas a compartir, testimonios, significados posibles, contexto cultural del auditorio, motivaciones para ese discurso, en fin. Para ilustrar lo mencionado, podemos tener aquí, como en este ejemplo, la construcción de una casa, que, que por ejemplo, lo primero que debemos a considerar son los materiales que vamos a utilizar o lo que vamos a necesitar para dicha construcción. A eso se le llama el inventio, lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? En segundo lugar, se necesitan los planos y para guiarnos y tener una base específica en lo que vamos a realizar, que en ese es como se mencionó anterior, es el dispositivo. ¿Sí? En tercer lugar, debemos hacerlo habitable, que ya sería como el último tema. Deberíamos hacerlo habitable y hay que enlucir, amueblar y dar como que los detalles. Y al final, que, que sería, que sería como acabé de mencionar, es la teoría de la estética, para ya tener todo, tener ya concluido el objetivo, que es como se mencionó Ángel Romera. Esa sería la estética de la recepción, como un ejemplo claro que tenemos. Gracias. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Christopher Regote Samando y el día de hoy les vengo a hablar sobre las fases de la teoría de la estética de la recepción. Bueno, una vez identificados todos los elementos, a estos se les añade un orden, ¿ya? Así como en una obra de teatro, ¿ya? El primero de ellos es exordio, ¿ya? Este tiene como propósito el capturar la atención del público. Es lo que se conoce como la introducción, ¿ya? Por ende, este tiene que ser claro y conciso. No tiene que ser retórico, ya que al ser retórico se añadan cosas triviales y esto hace que el público se aleje del inicio o no le preste atención, ¿ya? La segunda fase es narratio, ¿ya? Aquí se expone lo fundamental,
¿ya? De los elementos del discurso. Este tiene que cautivar la atención del público, tiene que estar muy bien, tiene que tener unas muy buenas bases, ¿ya? Porque si es retórico, dicho esto, no va a lograr que el público se mantenga enganchado, por así decirlo. Esta parte tiene que mantener al público con su atención al 100%. ¿Ya? Tenemos confirmatio, ¿ya? Este permite la evaluación de los argumentos expuestos, ¿ya? No por parte de uno mismo, del expositor, ¿ya? Sino del público, ¿ya? Del receptor en este caso. Bueno, en el lugar donde se encuentra, ¿ya? Y en cuarto, pero no menos importante, tenemos peroratio, ¿ya? También llamado epílogo, ¿ya? Aquí concluye el discurso, pero con el mérito de haber conseguido una respuesta o el fin propuesto, ¿ya? Es decir, no vale terminar apurado, sino con la satisfacción de haber logrado lo previsto con atención, ¿ya? También otra de las partes que me gusta decir, o que la autora dice, el orden de los factores no altera el producto. Muchísimas veces esto escuchamos en matemáticas, pero en retórica sí. El orden de los factores sí altera el producto, ¿ya? El punto de vista de distribución, el orden cronológico, las fases enunciadas, todo si no va en orden, el discurso no va a estar centrado y el público al que se les va a decir, no vamos a captar la atención del público como tal, ¿ya? Ángela Romea también plantea que se pueden adoptar las formas más convenientes a lo que se quiera transmitir, ¿ya? Una de las formas más convenientes o las que ellas mencionan son in media res, nestoráneo, topográfico, aleatorio, convencional, mnemotécnico, lógico, casual, graduado o gradativo de probabilidades, usado en el periodismo para la redacción de noticias, básicamente. Si bien también tenemos otros de mayor importancia o de preferencias, de complejidad progresiva, usados en el discurso didáctico, de background progresivo o retroalimentado, autorreflexivo, también en el discurso didáctico y de impacto psicológico. Muy buenas noches. Buen día. Mi nombre es Valerio Cabellos. Continuando con el tema propuesta de análisis de texto. Como se mencionó anteriormente, el procedimiento para transmitir un mensaje a determinado público es el diálogo, y aquí juega mucho la retórica en su estructura. El hecho de crear un mensaje por medio de un determinado lenguaje y con reglas adecuadas es conocido como codificación. Jackson notó que entre el emisor y el receptor debería existir un código común, y eso implicaba ya un éxito en el discurso eficiente. Entre las propuestas de análisis de texto tenemos las siguientes: referente, expresivo, connativo, fáctico, metalingüístico y el poético. El referente, orientado al contexto. Función, impartir información. Ejemplo, cuando decimos llueve. Expresivo, orientado al emisor. Función, expresar sentimientos o ideas. Ejemplo, llueve de nuevo. Connativo, orientado al receptor. Función, compartimiento influenciado. Un ejemplo, espera que deje de llover. Fáctico, orientado al contacto. Función, establecer o mantener relaciones sociales. Un ejemplo, cuando decimos terrible el clima, ¿no lo crees? Metalingüístico, orientado al código. Función, referente a la naturaleza de la interacción. Un ejemplo, cuando decimos este es el boletín meteorológico. Poético, orientado al mensaje. Función, resaltando características textuales. Un ejemplo, cuando decimos la dulce lluvia del cielo regala su rocío. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Claudia Carrión y a continuación les voy a hablar sobre el formalismo ruso. El término formalismo ruso designa un movimiento intelectual que marca el nacimiento de la teoría literaria y de la crítica literaria. El formalismo ruso engloba un conjunto de estudios y de teorías que distan de ser homogéneas. El formalismo buscó conferir un estatus científico al estudio de la literatura. El origen de este movimiento se genera con la creación del Círculo Lingüístico de Moscú en 1915 y la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético en 1916. Algunos de ellos debieron emigrar a causa de las presiones del gobierno soviético en su exilio, influyendo en el desarrollo de los nuevos paradigmas de las teorías literarias y lingüísticas como la Escuela de Praga o el estructuralismo. Muchas gracias.